Dios los bendiga. Qué alegría volverlos a saludar nuevamente. Un fraterno abrazo desde este lugar, a la distancia para cada uno de ustedes, pero qué rico poderles saludar. Qué rico poderles ver, qué rico saber de ustedes. Esperamos, anhelamos que Dios cada día esté ayudándolos en medio de este tiempo de confinamiento y que la presencia de Dios esté en su casa, esté en su hogar, esté con su familia, ayudándole, guiándole y dirigiéndole. Me dirijo a ustedes con todo el amor del mundo, pero qué hermoso es poder mirar la palabra del Señor y hoy tengo un mensaje que de pronto a usted tal vez no le vaya a agradar mucho, o tal vez sí, si puede entenderlo bien, y oro para que usted lo pueda comprender y lo pueda entender. Casi todo en la vida tiene un propósito, casi todo en la vida tiene un propósito. Y cuando nosotros hablamos del propósito, hablamos de para qué es diseñado. ¿Para qué se diseñó una silla? Para sentarse. ¿Para qué se diseñó un automóvil? Para transportarse. Y así sucesivamente uno encuentra que todas las cosas en la vida tienen un propósito. Y es curioso, pero parece que las pruebas también tienen un propósito. Sí, me escuchó muy bien. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas, las dificultades, los problemas tienen un propósito. Y hubo un autor bíblico, un escritor bíblico que nos mandó un mensaje a todos aquellos que estén pasando pruebas. Lo mandó, lo escribió hace bastantes años, pero se lo escribió a una comunidad que estaba viviendo situaciones difíciles, estaba viviendo pruebas, estaba pasando por dificultades, y él les escribe una carta, y ese autor es Santiago. Y Santiago escribe a una iglesia que está pasando por dificultades, por problemas, tal vez no tan fáciles como los que usted y yo tenemos ahora, porque pues ahora nuestros problemas a veces son mucho más fáciles. Él escribía a toda una comunidad que estaba muriendo, que los estaban apresando por ser cristianos, los estaban matando, los estaban llevando a Coliseo Romano a que los leones se los comieran. Pero Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, escribe una carta a esas personas que están sufriendo. Escribe una carta, y que es una carta que podemos aplicar hoy a nuestros días, a nuestro tiempo. Es una carta muy importante y que tiene unos principios bíblicos que nos pueden ayudar a entender el propósito de las pruebas. Y de eso voy a hablarle hoy, del propósito de las pruebas. Y quiero invitarlo a que incline su rostro ahí donde usted está. Ahí en su casa, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a entender el propósito de las pruebas, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Señor, en esta mañana, oh Dios, en este día reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú tienes el control sobre todas las cosas, que a ti nada te coge por sorpresa, Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes a entender cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de las pruebas. Ayúdanos, Dios, en este día. Ayúdale a cada hijo tuyo que está allí en casa, escuchando esta palabra, para que pueda comprender, para que pueda entender cuál es el propósito de las dificultades, de los problemas, de las pruebas que está pasando. Por favor, ayúdanos y haz que tu Espíritu Santo, Señor, se lleve cualquier distractor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Y como venía diciéndole, las pruebas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Sería la pregunta que podríamos hacernos en el día de hoy. Pero quiero decirle algo. Todos los cristianos necesitamos, todos los hijos de Dios necesitamos entender el propósito de las pruebas. Sí, usted que está allí en casa, yo que estoy acá, todos los que escuchemos esta predicación necesitamos entender el propósito de las pruebas. Porque es que
si algo pasa en la vida es que estamos frente a pruebas, frente a dificultades, frente a situaciones que nos examinan, nos ponen a prueba para saber cómo vamos a reaccionar. Y no sé si usted ha presentado un examen. Antes se les llamaban pruebas de saber. Y usted de pronto cuando fue a ese lugar, ¿para qué le pusieron esa prueba? Se la pusieron simplemente para analizar su conocimiento, sus capacidades y ver si usted puede seguir avanzando en la vida. Y así sucesivamente, los que están presentando parciales es para saber si aprendieron, y si pasan esos parciales, si pasan esas pruebas, pues van a avanzar a una nueva etapa en su vida. Pues las pruebas en la carta de Santiago, vamos a mirar el capítulo 1, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y la palabra del Señor dice así, lo leo en la versión Reina Valera 60. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Leí desde el capítulo 1 de Santiago, desde el versículo 2 hasta el versículo 8. Y hoy quiero hablarle, y vuelvo y se lo digo, sobre cuál es el propósito de las pruebas. ¿Sí? El propósito de las pruebas. Las pruebas tienen un propósito y es importante que todos entendamos cuál es el propósito que tienen las pruebas. Todos necesitamos entender. Y leyendo esta carta que escribe el apóstol Santiago a una iglesia que está siendo perseguida, que está en dificultad, que está en problemas, es muy importante entender algo. Él les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, por sumo gozo. Y cuando uno lee esa expresión, uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que Santiago, eso es que Santiago nunca tuvo problemas? ¿Cómo es que va a decir, tened por sumo gozo? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es lo primero que nosotros necesitamos entender hoy de los propósitos de las pruebas? Lo primero que necesitamos entender hoy es que estoy desplazado de mi hogar original. Usted dirá, pastor, ¿usted a qué se refiere? Sí, necesitamos entender que las pruebas nos ayudan a entender que estamos desplazados de nuestro hogar original. Resulta que los seres humanos no fuimos creados para estar en este mundo, para vivir acá 1000 años, 2000 años. Los seres humanos fuimos creados para estar de paso en esta tierra. Sí, señores, como me acaba de escuchar. Los seres humanos fuimos creados por Dios solamente para estar en una prueba en este lugar y saber si la probamos, poder llegar a vivir con Dios por la eternidad. Estamos destinados a vivir con Dios por la eternidad. Pero ¿sabe qué hacen las pruebas? ¿Saben qué hacen las dificultades? ¿Sabe cuál es uno de los propósitos claros de las pruebas? Ayudarnos a entender que usted y yo estamos desplazados, que nuestro hogar no es la tierra. ¿Y cómo aprendemos eso? Pues cuando usted está pasando una prueba, cuando usted está pasando una dificultad, normalmente usted quiere huir, normalmente usted quiere salir de ese lugar.
Normalmente usted quiere irse de ese sitio donde está siendo puesto a prueba, en dificultad. Normalmente a nosotros no nos gusta, a los seres humanos no nos gusta si estamos en un trabajo y nos oprimen, nos oprimen, nos oprimen. Normalmente decimos quiero cambiar de trabajo, esto no lo merezco yo. Pues eso mismo nos pasa en los caminos de Dios. Y un ejemplo muy importante son aquellas personas que son extranjeras en nuestro país. Tristemente, en nuestro país muchas veces nos volvemos personas que rechazamos a los que son de otros países, pero ¿cómo se sentirá aquel que es de otro país? ¿Cómo se sentirá aquel que es extranjero, que le estén echando la culpa de todos los problemas que usted ahora tiene y que usted le esté echando la culpa a otros que vienen de lejos, a otros que vienen de otro país? ¿Cómo los hace sentir a ellos esa prueba, esa dificultad? ¿Cómo los hace sentir a ellos cada vez que los rechazan? Y creo que si yo fuera extranjero, yo diría, uy, no, yo me voy para mi país. Yo no me quiero aguantar más esto. Yo no me quiero aguantar aquello. Yo no quiero que me sigan tratando mal. Pues déjeme decirle que esa es una situación que todos los hijos de Dios deberíamos entender continuamente a través de las pruebas. Porque es que las pruebas tienden a enseñarnos eso. O uno de los propósitos de las pruebas es enseñarnos eso. Que este mundo no es nuestro hogar. Que en este mundo estamos de paso. O sea, que somos unos desplazados. Que somos unos desplazados. ¿Sabe algo? Lo curioso de este texto que utiliza Santiago al decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tiene que ver con las palabras muy cercanas de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice estas mismas palabras, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oiga, Jesús ya lo había dicho. Jesús ya había dicho que el mundo no es nuestro hogar, que la gente no nos va a querer, que no nos acomodemos a esta vida, que no pensemos que estar bien es la finalidad de Dios para nosotros en este mundo. Si algo hacen las pruebas es enseñarnos, ayudarnos a entender que este mundo no es nuestro hogar, que somos desplazados. ¿Desplazados de dónde? Del paraíso, del hogar que Dios creó para nosotros. ¿Y sabe cuándo a veces uno piensa eso? Cuando viene una enfermedad como la que vino en este tiempo del COVID-19, que está llegando y que nos está haciendo ver algo. Estamos muriendo, se está acabando la vida. Muchas personas tienen miedo de salir a las calles, muchas personas en muchos países han muerto miles de personas y la idea es que nos cuidemos, pero que entendamos algo. Este mundo no es nuestro hogar. En este mundo somos desplazados. Y por algo les decía el Señor Jesús a todos los que lo escuchaban en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un lugar preparado para usted y para mí en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Hay una patria celestial que es nuestra verdadera patria. ¿Sabe algo? Los primeros discípulos alcanzaron a entender esto. Y entonces cuando estaban en pruebas, cuando estaban en dificultades, cuando eran llevados al Coliseo romano y eran amarrados en un poste y soltaban a los animales para que se los comieran, ellos podían estar cantando y alabando a Dios mientras que venían las fieras salvajes a hacerles daño. Ellos entonaban canciones donde cantaban a Dios, donde le agradecían, donde le decían, la tierra no es mi hogar, el cielo sí es mi hogar, y se gozaban con Dios, se alegraban con Dios y le daban gracias a Dios. Mientras las fieras los iban destrozando, ellos iban alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron algo. ¿Y qué entendieron ellos? Que este mundo no es el hogar de ellos y que para un hijo de Dios no es lo bien que nos vaya en este mundo, no es el tener todo en este mundo. Para los hijos de Dios es anhelar y desear algún día estar
con nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe cuál es el propósito de las pruebas? Es enseñarnos que estamos desplazados, que nuestro hogar original no es la tierra, no es este mundo. Nuestro hogar original es el cielo. Por algo, la carta de Apocalipsis nos dice que allí no habrá enfermedad, que allí no habrá dolor, que allí no habrá tristeza, que allí no habrá pobreza, que allí no habrá ninguna necesidad y que allí todos tendremos casas hechas por Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos quiere enseñar. Y por eso, cuando estemos pasando por pruebas, nuestro gozo tiene que ser un gozo completo. Tiene que ser un gozo grandioso. Y dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que esto del COVID no es una sola prueba. El estar en confinamiento no es una sola prueba. O sea que las pruebas van a ser muchas en la vida. Muchas. Pero cada vez que vengan las pruebas, cada vez que vengan los problemas, cada vez que vengan las necesidades, recordemos algo. Usted y yo somos desplazados de esta tierra. Este mundo no es nuestro hogar. Somos desplazados de nuestro hogar original. ¿Y cuál es nuestro hogar original? Es estar con Dios. Ese es nuestro hogar original. Los seres humanos nacemos, crecemos, algunos se reproducen y mueren. Pero ese pareciera el ciclo normal de todo ser humano. Y quiero decirle algo, los hijos de Dios, cuando morimos vamos a una vida eterna. A esa vida eterna que Jesús nos prometió. Por eso es que estamos desplazados en esta tierra. Pero entre más cómoda, entre más feliz, entre más alegre sea la vida en este mundo, es donde menos la gente quiere irse para el cielo. ¿Y por qué está sufriendo hoy en día la humanidad? Porque le tiene miedo a la muerte. Y lo único malo que puede hacernos la muerte es llevarnos a nuestro Dios. Entregarnos más rápidamente ante Jesús, ante nuestro Padre Celestial. Porque si mantenemos ese pensamiento de que usted y yo fuimos desplazados de nuestro hogar original, siempre vamos a querer volver a ese hogar. Y ese hogar no es otro país. Ese hogar es estar con nuestro Padre Celestial, viviendo con Él por la eternidad. Por la eternidad. Pero sigue diciendo el apóstol Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué difícil. Y esto es lo segundo que nos enseña Santiago en este pasaje acerca del propósito de las pruebas. Es que nos va a ayudar a entender que soy diferente a los humanos. ¿Y acaso no somos humanos, pastor? Sí, todos somos humanos, pero somos humanos diferentes. Somos humanos diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque Santiago dice en este texto que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Escuche muy bien, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y sabe algo en lo cual la prueba nos quiere ayudar a entender, es que usted y yo somos diferentes a los demás humanos. ¿Y por qué diferentes? Porque nosotros andamos buscando la perfección de Dios. La de Dios, la perfección de Dios. Porque hoy se busca ser como muchas personas. Hoy en día la gente tiene muchos modelos. Hoy en día la gente tiene muchos ídolos, muchas personas a las cuales imitar. Y si un personaje sale vistiendo de X o de Y manera, o si tal personaje fabuloso, famoso, sale con su cabello de tal color, de tal manera, todo el mundo quiere imitarlo, todo el mundo quiere ser como él. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entendemos que las pruebas nos ayudan a entender algo. Y es que nosotros somos diferentes a los demás humanos. Y Santiago se lo está diciendo a este grupo de personas que está siendo perseguido y que está muriendo. Les está diciendo, mire, gócense, alégrense, pero también busquen
que su paciencia sea perfeccionada para que lleguen a parecerse a Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y no está hablando de cosas materiales, está hablando de nuestro carácter, de nuestro ser, cómo nos comportamos, sin que os falte cosa alguna de su ser. Y el asunto es que si algo ha dejado ver este tiempo de confinamiento en casa, es lo mucho que nos hace falta ser perfectos. Lo mucho que nos hace falta ser perfectos. Porque hoy en día hay mucha gente, muchísima gente, que viven agarrados, que viven peleando, que este tiempo de confinamiento lo único que les ha dejado es odio hacia su familia, odio a sus familiares, les ha dejado enojo, amargura, molestia, no quieren volver a ver a alguien. Muchos quisieran salir huyendo de casa, muchos, pero otros han aprendido que esta prueba que les está enseñando, tengo que mejorar. Soy una persona que me enojo todo el tiempo. Soy una persona que vivo de mal genio, que vivo estresado, que ando gritando, que le daño la vida a los demás. Oiga, no parezco un hijo de Dios. Tengo que cambiar. Tengo que ser mejor. Y el apóstol Santiago le está diciendo a la iglesia, les está diciendo, mire, que la prueba de vuestra fe produzca paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y lo tremendo es que Santiago parece hacer mención de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte y vuelve y les dice, como dijo Jesús, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo único que nos recuerdan las pruebas es que nosotros debemos ser diferentes a los demás humanos, diferentes en nuestro comportamiento. Un hijo de Dios no puede estar insultando a las personas con las que vive, no puede estar perdiendo la paz, no puede estar perdiendo la paciencia, no puede estar perdiendo la alegría, no puede estar perdiendo el gozo. Un hijo de Dios tiene que ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pastor, pero es que mi comportamiento, mi temperamento, pero es que esto, pero es que aquello, sí pueden existir muchos peros. Y usted puede tener muchos peros para justificar su mal comportamiento. Pero nosotros tenemos un Padre en los cielos que es perfecto. Y Jesús nos lo dijo. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús se lo dijo en el Sermón del Monte a todos los que lo escuchaban, a todos los que lo seguían. Y parece que Santiago se quedó con esa palabra y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos, para que mantengan el buen juicio, el buen semblante, el buen temperamento, para que no pierdan la calma, para que no la pierdan. Y es que si algo nos está enseñando esta prueba del COVID, del confinamiento, del sujetarnos a las normas que está dando el gobierno es si nosotros nos estamos comportando como hijos de nuestro Padre Celestial o no. Y por eso lo primero que tocaba entender es que somos desplazados, que yo no soy ciudadano de este mundo, que yo soy ciudadano del reino de los cielos y que por eso acepté a Jesús para irme con Él por la eternidad. Pero aquí en lo segundo que necesito entender es que soy diferente a los demás humanos, que los demás buscan parecerse a X, a Y persona, a tal personaje, a una persona que tiene mucho dinero, a una persona que se ve mal, que tiene varias esposas, que, mejor dicho, hoy en día nuestro mundo ya ni tiene modelos. Viven en un desorden completo donde todo el mundo hace de todo, donde todo el mundo imita a X, a Y, pero usted y yo como hijos de Dios tenemos que imitar a nuestro Padre que está en los cielos. A ese Padre Celestial que vive en el reino de los cielos, que es perfecto. ¿Y en donde mostró su perfección ese Padre Celestial? En que nos ama a pesar de nuestros errores. En que nos amó y nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Padre nos ama y nos ama tanto que dio a su Hijo.
Y ser perfectos es no solo pensar en nosotros mismos, es aprender a pensar en los demás, en los demás. Esa es la perfección que Dios quiere que usted y yo lleguemos. Una perfección donde amemos tanto a las demás personas que estemos dispuestos a entregar nuestra vida por otros, como lo hizo Jesús. Porque el único que no cometió pecado, el único que no cometió errores fue Jesucristo. Él es el que guardó sus palabras, el que fue sabio, el que fue inteligente, el que vivió para servir a los demás. Entregó su vida para salvar a la demás humanidad, para salvarnos a nosotros. Eso es perfección. Y la perfección de Dios está en que aprendamos a amar a los demás, que este tiempo de confinamiento no nos aísle de las demás personas, sino que vayamos perfeccionando y entendamos que somos diferentes. Mientras que las demás personas están pendientes de qué necesitan, los hijos de Dios están pendientes de las necesidades de los demás. Los hijos de Dios están pensando en hacer algo por alguien. Pastor, pero yo no puedo ayudar a muchas personas, yo también tengo necesidad. Sí, yo lo entiendo, mi hermano, pero dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Y como somos hijos de Dios y como queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, porque esa es la perfección de la que habla la palabra, entonces nosotros practicamos lo que dice su palabra y aprendemos a dar de lo mucho, de lo poco o de casi nada que tengamos. Pero en estos días leíamos en el tiempo con Dios, en el mes pasado, una historia que se llamaba Ubuntu, donde un hombre quiso hacer una prueba y organizó a unos niños africanos y los puso a competir por una canasta de comida. Y dijo que el primero que llegara se comería toda esa canasta de comida, se la ganaría. Y entonces él, esperando a ver la reacción que tenemos todos los seres humanos de competir y llegar de primeras para ganarme ese premio, él quedó estupefacto al ver que todos los niños que él puso a competir se tomaron de la mano, todos. Y todos se tomaron de la mano, empezaron a correr juntos y todos llegaron al mismo tiempo. Y el hombre lo único que pudo hacer fue decir, bueno, pues todos se ganaron la canasta. Pero ¿por qué no quiso ninguno correr aparte de los demás? ¿Por qué no quiso ninguno llegar de primeras y quedarse con todo? Y uno de los niños le dijo, Ubuntu, Ubuntu. El bienestar de uno es el bienestar de los demás. Porque si los demás están mal, yo estoy mal. Pero si los demás están bien, yo estoy bien. Y qué bonito es cuando aprendemos a vivir así, porque esa es la norma del reino de los cielos. Amamos a Dios, anhelamos estar con Él, pero ayudamos a los demás hijos de Dios. Ayudamos a los demás humanos, primero pues a conocer de Dios, primeramente. Porque si algo tiene que suceder en esta época es que usted esté hablando de Dios y usted esté dándole un mensaje a las demás personas que lo lleven al reino de los cielos. Porque si a esa persona le da COVID-19 y se muere y se va para el juicio de Dios, tal vez esa persona diga, pero a mí ese amigo que yo tenía, esa persona que asistía a Casa de un Nuevo Comienzo, nunca me dijo, nunca me habló del amor de Dios, nunca me dijo que me arrepintiera, nunca me dijo que Dios quería salvarme, que Dios quería darme una nueva vida. Y a veces somos tan egoístas en eso. Y sabe, hoy en día hay hasta tanta facilidad para nosotros hablar de Dios, porque usted simplemente tiene que coger los mensajes que hacen sus pastores, las píldoras que envían, las charlas que envían, esta misma predicación, y usted solamente puede darle compartir a mis amigos. Voy a enviarle el link a un amigo y esa persona que es groserísima, esa persona que sé que no se trata, y se los envía. Y usted estará haciendo un bien por ellos. Les estará dando la oportunidad de conocer de Dios. Y si la enfermedad llega, pues ellos van a morir, pero van a ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y entonces usted no será egoísta, usted será diferente a los demás humanos. Y es que ser diferente a los demás tiene que llevarnos a nosotros a anhelar, a desear parecernos a Jesús cada día. Y eso nos enseñan las pruebas.
Y por eso Santiago le escribía esto a la iglesia que sufría, a la iglesia perseguida, porque ellos en medio de su dificultad decían, listo, si hay que morir, mi Salvador lo hizo y yo también voy a morir y me voy a ver con Él. Voy a encontrarme con mi Salvador allá en el reino de los cielos. Entonces, ¡qué bendición! Si tengo que dar mi vida, no hay ningún problema. Si tengo que morir, gloria a Dios. Y así pensaban ellos, porque entendían que la prueba los hace diferentes a los demás. Mientras que la prueba llega a los que no tienen a Dios, a llenarse de temor, a encerrarse en sus casas, a provisionarse y a gastar todo y de manera chistosa a comprar todo el papel higiénico que pueda para estar en casa reunido. Los hijos de Dios dicen, no. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los demás. Mi Dios me proveerá a mí. Mi Dios me suplirá, tengo empleo, tengo trabajo, pero ¿cuántos otros no tienen empleo, no tienen trabajo? Voy a ayudar a otros. Porque la prueba nos enseña que el bienestar de uno es el bienestar de todos. Y eso solo lo hace una persona que tenga claro que es un desplazado del cielo y que quiere volver al cielo, que quiere volver a ese hogar original que Dios tiene para nosotros. Recordemos, la prueba nos va enseñando hasta el momento dos cosas. ¿Cuáles son? Que he sido desplazado de mi hogar original, que es el cielo. Pero la prueba también tiene el propósito de ayudarme a entender que soy diferente a los demás humanos, que soy diferente a los demás humanos. Pero hay algo más que hace la prueba. Y es lo que escribe Santiago 1, versículo 5, dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y este texto me bendijo mucho porque recuerdo lo que veníamos hablando el mes pasado sobre la fe y se une aquí a esto de la fe. Porque Santiago le dice, mire, si alguno está falto de sabiduría, y no habla de la sabiduría humana, no habla del conocimiento de los libros, no habla de la sabiduría intelectual, no está hablando de todas las cosas, está hablando de la sabiduría de saber cómo actúo frente a la prueba. Y entonces el otro propósito de las pruebas es enseñarnos a entender que soy dependiente de Dios. Soy alguien dependiente de Dios. Si algo nos ha enseñado el COVID-19 a todos los seres humanos es que nadie tiene la vida comprada. Que la vida no es mejor para los que tienen mucho dinero. Que la vida no es mejor para los que tienen harta plata. Que la vida no es mejor o que ninguno que tenga mucho dinero va a ser exento de la enfermedad. No, han muerto ya muchas personas de dinero, muchas. Simplemente porque esta enfermedad nos enseñó que somos frágiles y que como seres humanos las pruebas quieren ayudarnos a entender, nos llevan a comprender ese propósito tan maravilloso, que soy un ser humano diferente a los demás, pero soy dependiente de Dios, que soy dependiente de Dios. Y Santiago lo dice, ¿les falta sabiduría para saber afrontar estos problemas? Pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios que les ayude a afrontar los problemas, pídanle a Dios que le ayude a afrontar las dificultades, pídale a Dios, pídale, pero cuando le pídalo con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como las ondas del mar que van de aquí para allá. Que un día quiere una cosa, que un día quiere otra, que un día dice Dios contigo al infinito y más allá, pero el otro día le dice Señor hasta aquí. No soy tú, soy yo, es mi problema, después miramos y así acaba. ¿Sabe? Si algo hace las pruebas es ayudarnos a entender que somos dependientes de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros no necesitamos estarle pidiendo a Dios que nos dé sabiduría cómo actuar?
sabiduría en cómo comportarnos, sabiduría en cómo vivir, sabiduría en todo lo que vamos a hacer, sabiduría para afrontar esta situación, sabiduría para aprender a vivir, sabiduría, 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 sabiduría para hablar con los demás, sabiduría para saber cuándo guardar silencio, sabiduría para decirle a Dios: Señor, mi vida laboral se acabó, mi profesión se acabó, pero Señor, ayúdame a afrontar esta prueba sabiamente, ayúdame a no quedarme manicruzado, ayúdame a hacer algo. Señor, ayúdame, dame sabiduría a no alocarme a hacer cualquier cosa, a esperar que tú me guíes, que tú me dirijas, que tú, Señor, nos enseñes qué debemos hacer. Y lo tremendo es que Santiago también aquí hace una referencia a las palabras de Jesús, donde Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Cuánto más? Pero el que pide debe pedir con fe. Y el texto de Santiago, cuando dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ese pídala es una palabra que tiene que ver con que constantemente usted esté pidiéndolo, 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 y no se canse de pedir. No se canse, sea persistente con Dios allí. Siga pidiendo como alguien que depende de Dios. Como alguien que depende de Dios. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar en un lugar donde llega alguien a pedirle algo. Donde llega alguien a pedirle. Y si alguien llega y le dice: ay, venga, monito, una monedita, ay, venga, monito, un pancito, ay, venga, monita. Y ahí pues lo exaltan, lo alaban, le dicen a usted de todo. ¿Pero por qué? Porque esa persona le está pidiendo algo. Pero si usted le responde, le dice: no, es que no tengo, no, es que no tengo, no, es que no tengo, no, es que no tengo. Y la persona se va, usted dice: me salvé. Pero ¿qué pasa si la persona se le pega? Una calle, 2 calles, 3 calles, 4 calles, si lo sigue, si vuelve y lo va, y va para allí, va para allá, y todo el tiempo: venga, monito, deme algo, venga, monito, yo sé que usted tiene. ¿Sabe qué pasa? La persona termina dándole algo a esa persona. Termina dándole algo. ¿Por qué? Porque la persona fue insistente, fue persistente allí, estuvo pida, que pida, que pida, que pida. Y la verdad, eso es lo que Santiago dice que nosotros debemos hacer con Dios, que debemos estarle pidiendo. Pídale a Dios. No sabes cómo actuar en esta época, no sabes qué va a pasar de aquí al resto del año, no sabes qué decisiones vas a tomar, no sabes cómo vas a actuar de aquí para allá, no sabes, tranquilo. Las pruebas nos están mostrando eso, que somos dependientes de Dios, que somos dependientes de Dios. Algunos pensaron que comprar dólares era el mejor negocio de su vida. Otros que invertir en petróleo era la mejor inversión de su vida y que se iban a volver multimillonarios. Pero ahorita con esta situación, con esto que está pasando, la gente se ha dado cuenta de muchas cosas. Que no es nuestra sabiduría humana, no es lo que yo sé hacer, no son mis capacidades, no son mis talentos, no soy yo el que logro salir adelante. Logro salir adelante si Dios lo permite, si el Señor me ayuda, si el Señor nos guía, si el Señor nos dirige, si el Señor toma control de todo esto, si el Señor lo quiere, si el Señor abre una puerta, si el Señor me dirige, si el Señor me orienta. Y solo Dios puede direccionar nuestras vidas en tiempos como estos. Y ese es otro de los propósitos de las pruebas. Ayudarnos a entender que dependemos de Dios. ¿Y cómo demostramos esa dependencia de Dios? Pues buscándolo, orando. Tal vez como hacía Daniel, 3 veces al día oraba, mañana,
tarde y noche, 3 veces al día, todos los días. Se le volvió una costumbre de depender de Dios, de decirle: Señor, ¿cómo hago para guiar a estos gobernantes impíos? ¿Cómo hago para darle un consejo a esta sociedad que no te ama, que no te quiere? Pero Señor, dame sabiduría. Señor, dame entendimiento. Señor, guíame. Señor, oriéntame. Señor, permíteme, Dios, hacer las cosas de manera correcta. Permíteme, Dios, permíteme hacer las cosas de manera correcta. Y estar allí en la constante, de pedirle a Dios, de depender de Él. Dios no se va a enojar, Dios no se va a molestar. Pero si usted es de los que ora un ratico y después dice: no, me toca hacer algo porque es que Dios no me responde, no estás depositando toda tu confianza en Dios. No estás dependiendo de Él, no estás orando con fe. No estás orando con fe. No te desesperes, pídele aún sabiduría para ser paciente. Pídele aún sabiduría a Dios para que nos guíe, nos dirija. 3 cosas, 3 propósitos de las pruebas. 3 propósitos. Ayudarnos a entender que somos desplazados de nuestro hogar original, que este mundo no es nuestro hogar. Y el COVID nos lo ha mostrado y nos lo ha refregado en la cara. Pero hay algo más. Esta situación o el otro propósito de las pruebas es ayudarnos a entender que soy diferente a los demás humanos, que no actúo como las demás personas, que busco la perfección de mi Padre Celestial que está en los cielos. Pero también otro propósito de las pruebas es ayudarnos a entender que soy dependiente de Dios. Soy dependiente de Dios. Y Santiago dice acá en este texto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Como que concluye diciendo esta idea, diciendo: mira, pide, ruega, busca a Dios, sé paciente, ten fe, Pero el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y es que si algo valora a Jesús o si algo valora a Dios, es que no andemos de aquí para allá. Que un día amemos a Dios y un día lo odiemos. Que un día amemos a nuestra familia y el otro día la odiemos. Que un día quiera vivir con alguien y otro día diga: no, ya usted ya no, quite de ahí. No, que tomemos la determinación de seguir adelante, de anhelar esa tierra celestial, de anhelar ser como nuestro Padre Celestial y de anhelar depender de Dios cada día. Que sea una dependencia, eso no está mal, porque es que somos diferentes a los demás humanos. Jesús, en el mensaje que trae a las iglesias, hablándole a una iglesia, la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, capítulo 10, Jesús dice estas palabras: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabras del Señor Jesús. El que habita en medio de la iglesia, el que está mirando cómo vives tú en tu hogar, en tu casa, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo te comportas. Él te dice estas palabras: al que venciere. Y nos invita a ser pacientes, a guardar lo que tenemos, a amarlo y a no desesperarnos en medio de las pruebas. No nos desesperemos, porque ese no es el propósito de la prueba. El propósito de la prueba es la perfección. Es la perfección. Dios nos ayude. Sé que no es fácil, pero el Señor nos fortalezca. Vamos a orar. Padre, en este día, Señor, queremos entregarte nuestro ser, nuestra vida. En este día, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. No es fácil, Señor. No es fácil entender todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando.
No es fácil, pero ayúdanos a entender el propósito de las pruebas. Ayuda a tu hijo que no sabía qué hacer, que estaba desesperado, a entender, Señor, que nosotros somos desplazados de nuestro hogar original y que nuestra ciudadanía no es de este mundo, es del reino de los cielos. Y que no podemos estarte pidiendo solamente: Dios, arregla los problemas, arregla los problemas, arregla los problemas, que el COVID se vaya, que esto se solucione, que abran mi empresa, que aquello, que esta cosa, que la otra. No, Señor, porque deberíamos estar diciendo: Señor, ven pronto, que todos te conozcan. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que somos diferentes a los demás humanos. Que cuando somos hijos tuyos no pensamos solo en nuestro bienestar, pensamos en el bienestar de los demás, porque queremos ser perfectos como tú, Señor, que eres perfecto. Y sabemos que la perfección total solo la alcanzaremos cuando estemos allá arriba en el reino de los cielos. Pero mientras que estemos aquí en la tierra debemos comportarnos como tú te comportaste. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, pero ayúdanos, Señor, a no perder la dependencia de ti, que es otro de los propósitos de la prueba. Señor, qué bonito es poder depender de ti. Qué bonito es ser como las aves, como los animales, como los lirios, como todo, Señor, la naturaleza que depende de Dios, depende de Él. Ayúdanos a buscar primeramente tu reino y su justicia, y sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Guíanos en esa dependencia. Danos sabiduría para saber cómo afrontar esta prueba del COVID-19, esta prueba de estar sin empleo, esta prueba, Señor, del confinamiento, estas pruebas que se han levantado, que para cada hijo de pronto son diferentes. Pero ayúdanos a entender, Señor, el propósito que tú tienes de perfeccionarnos cada día y hacernos más como el único varón perfecto que es Jesucristo. Ayúdanos a crecer a la medida y la estatura. Ayúdanos, Señor, a guardar la palabra, a guardar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Porque si tú estás probando a todos los que están aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes a ti con paciencia, esperando tu regreso, Señor, esperando tu pronto regreso, como te lo dijiste, como lo dejaste escrito aquí en la carta de Apocalipsis, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a entender la vida de mejor manera, Señor, de mejor manera. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto, es un placer compartir esta palabra con ustedes. Pero hay algo especial que vamos a celebrar en el día de hoy, que es el primer domingo del mes. Y ya les habíamos avisado a través de un video que prepararan unos elementos allí en casa. ¿Sabe por qué? Porque como nosotros somos diferentes a los demás humanos, nosotros seguimos levantando culto a Dios en vez de estar viendo solo televisión en casa. Nosotros levantamos un altar en nuestras casas, en nuestro hogar. Y hoy vamos a participar de la cena del Señor en casa. Lo vamos a hacer porque la palabra del Señor nos enseña que es la mejor manera de recordar lo que Jesús hizo por nosotros y de anhelar que Él vuelva por su iglesia. Así que yo lo invito en este momento a que usted levante el pan, levante la copa por un momento. Vamos a consagrar estos elementos. Son unos elementos, no sé cuáles haya podido conseguir usted, pero vamos a consagrar esos elementos como un acto especial. Algo de comer, algo de beber, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Que representan la entrega de Jesús por amor a nosotros. Que representan su entrega incondicional. Ese amor que Él tenía por los demás. El querer ser perfecto como su Padre que es perfecto en los cielos. Señor, hoy queremos consagrar estos elementos a ti. Hoy queremos consagrar este pan y esta copa y darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bondadoso, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado.
Gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito con todo, Dios. Tienes un plan, tienes un propósito, Señor Jesús. Pero gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy colocamos estos elementos, cada elemento que tiene tu Hijo en su casa, lo consagramos a ti. Lo consagramos en representación de tu cuerpo y de tu sangre, que fueron entregados por nosotros en esa cruz. Y los comeremos en tu nombre para reconocer, Señor, la vida que tú nos vas a dar a través de ellos, Señor. Ahora yo le invito a que usted levante ese pan o eso que tiene de masticar allí y lo coma en este momento, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Así que vamos a participar del pan. Y ahora vamos a participar de la copa. Esta copa es señal del nuevo pacto, es símbolo de la sangre de Jesús. Esa sangre que nos da vida, que nos da salud, que nos dio perdón de pecados, pero nos da salvación. Y ahora vamos a participar de ella. Y lo invito a que ahora, si usted está allí en familia, se tome de la mano de sus familiares, los abrace. Esperamos que los niños hayan podido participar de la cena del Señor también. Y oremos juntos, porque pues no sabemos, pero sí debemos anhelar que nuestro Señor Jesús vuelva pronto. Debemos anhelar. Y entonces su palabra nos dice así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y vamos a orar por nuestra familia. Padre, en el día de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Colocamos nuestra familia, nuestro hogar delante tuyo y te pedimos, Padre, que la bendigas, que bendigas nuestra familia en tu misericordia, que nos ayudes a ser salvos, que nos ayudes a retener la verdad tuya, tu amor, tu misericordia, que nos ayudes a mantenernos firmes y a retener lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito de las pruebas. Ayúdanos, Señor, porque tú recordaste antes de esta cena, le dijiste a tus discípulos que había un lugar que el Padre tenía para nosotros y que algún día tú vendrías y nos llevarías a ese hogar. Ayúdanos a anhelarlo, a desearlo, y que cada uno de nuestra familia lo anhele y lo desee. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos la oportunidad de una nueva vida y una vida abundante. Te pido que bendigas a cada hijo tuyo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado. Gracias, Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría haber compartido con ustedes. Los amo, los quiero mucho. Mi esposa, mis hijos los aman y los quieren, los extrañamos. Y cuando sea la voluntad del Señor nos volveremos a ver. Bendiciones.